Somos una empresa global con operaciones en 11 países y con más de 5 millones de dólares en activos. En el Perú tenemos 3 inversiones: Calpa Generación, Cerro del Águila y Puerto Bravo, que es el nodo energético de Mollendo. Cerro del Águila. Antes de entrar a los detalles del proyecto mismo, retrocedamos para revisar la historia del proyecto. Primero, revisemos los conceptos básicos sobre cómo funciona una hidroeléctrica. Partimos de un río, el río Mantaro, cuyas aguas son captadas de manera parcial con una presa, manteniendo así el nivel del caudal ecológico. El agua entra por una toma y viaja a través de un túnel, casi horizontal, por una cierta distancia, hasta que se genera suficiente altura entre el túnel y el río que ha venido bajando en su pendiente natural. En ese momento, se hace una caída vertical a través de un tubo o pique, y esa presión en la caída mueve las turbinas que generan electricidad. Luego, el agua utilizada vuelve al río Mantaro, que continúa con su curso natural. En el proyecto real, a la derecha vemos la presa y el túnel de conducción. Es un túnel de un poco menos de 6 kilómetros que termina en una caída vertical de 265 metros. Apenas cae el agua, pasa por la casa de máquina donde se genera la electricidad y luego vuelve al río. Algo interesante de Cerro del Águila es que tiene una presa de 80 metros, bastante más alta de lo usual. En Perú, normalmente son presas de 15 a 20 metros. En este caso, la presa ha sido diseñada tanto para acumular agua como ganar altura. El tamaño de la central depende mucho de la altura, y los 80 metros de la presa se suman a la caída del pique vertical y la hacen una central con más potencia. Una vez diseñada la central, correspondía construir. El principal obstáculo que tuvimos que enfrentar fue construir más de 180 kilómetros de carreteras para acceder a las obras. Primero, construimos 2 rutas de acceso, porque era la forma más rápida y eficiente de llegar a los 2 frentes de trabajo: casa de máquinas y presa. Luego las unimos con una carretera. El viaje entre los 2 frentes toma 3 horas. Esta carretera nos permitió conectar a Jatuspata, comunidad que antes de nuestra llegada había estado aislada porque no contaba con rutas de acceso y se encontraba arriba en la montaña. Hoy, y durante la construcción del proyecto, trabajamos en conjunto con las comunidades que forman parte de nuestra área de influencia. Hemos trabajado proyectos en salud, educación y desarrollo del agro y ganadería. La central se construyó en 2 campamentos separados y cada uno albergó aproximadamente 1.200 personas. Como todo el terreno es bastante inclinado, se hicieron terrazas para construir campamentos en ambos frentes y se trabajaron 2 obras diferentes. La presa mide 80 metros de alto y su construcción demoró 3 años, trabajando las 24 horas. En total, se emplearon 600.000 metros cúbicos de concreto, que equivale a 13 veces el concreto que se usó en la construcción del Empire State. Los túneles. Como podemos ver aquí, el proyecto requirió una serie de túneles interconectados, todos enrevesados dentro de la montaña, cada uno con una diferente utilidad. Para hacerlos, sacamos 1 millón de metros cúbicos de material, lo cual equivale a hacer un túnel con el diámetro de una pelota de fútbol desde Perú hasta China y de vuelta. Los frentes están unidos por un túnel de conducción, el mismo que se iba construyendo desde ambos lados y que eventualmente se encontrarían en un punto medio. Una tarea bastante compleja, considerando que este se encontraba en la mitad de la montaña, ya 2.000 metros bajo tierra, donde no tienen GPS para saber cómo encontrar este punto. Finalmente, y después de 3 años de perforaciones, gente que no se conocía porque habían trabajado cada uno por su lado, se encontraron y celebraron. En la construcción de la central se utilizaron 29 millones de horas hombre. Esta central tiene 555 megas y con esta potencia se puede abastecer a más de 5 millones de personas. La inversión total fue 975 millones de dólares. Todo esto la convierte en la central hidroeléctrica más grande construida en el Perú desde el año 1973.
Empezamos en el 2006 y al día de hoy, con estos 3 proyectos, Calpa Generación, Puerto Bravo y Cerro del Águila, hemos invertido $2.100 millones, lo que nos convierte en el mayor inversionista del sector eléctrico peruano de la última década.